Bien, hemos llegado a la tercera parte de este módulo, que es concretamente la referida a la presentación del caso frente al jurado. Hasta ahora hemos hablado de temas que tienen que ver con el antes de llegar al alegato de apertura, y espero no haberlos aburrido y a la vez haber podido acreditar lo suficientemente por qué me parece importante seguir hablando de teoría del caso y seguir hablando de la audiencia preliminar como temas necesariamente a considerar cuando pensamos en el alegato de apertura o la presentación del caso frente al jurado. A lo largo de las charlas anteriores hice mucho hincapié, y lo voy a volver a hacer ahora por si están viendo este video sin haber visto los dos anteriores, en la importancia de pensar estratégicamente nuestra posición de litigación en un caso. Desde el punto de vista del litigante, considero un gran desacierto el prepararse para ir a un juicio el día antes y recién en ese momento empezar a pensar cómo voy a presentar las cosas que tengo y cómo voy a armar el rompecabezas, por decirlo de alguna manera, porque en general lo que uno ve, y también creo que les he insistido bastante en esto, yo tengo el privilegio, considero, de ser una observadora externa frecuente de la litigación de fiscales y defensores, y lo que uno ve cuando está ante un abogado que preparó su caso minutos antes o un día antes del juicio es que eso salta fácilmente en evidencia. Por el contrario, cuando uno ve abogados que sabe que han hecho una preparación y han estado pensando su caso desde el momento uno en que lo conocieron en clave de juicio, eso se nota muchísimo en la calidad de la litigación. Así que no me parece una cuestión menor la de pensar toda nuestra actuación en el proceso de cara a qué queremos estar en condiciones de decir cuando lleguemos a este momento, que es el de la presentación de nuestro caso, en este caso frente al jurado, pero también frente a un tribunal técnico, ¿no? Yo quisiera hacer como un recuento de todo lo que hemos venido hablando. Básicamente lo primero que se nos enseña cuando hablamos de presentación del caso en el juicio es que la presentación es concretamente la puesta hacia el tribunal o hacia el jurado, en este caso, de lo que es nuestra teoría del caso. Todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos diagramado, todo lo que hemos planificado estratégicamente en términos de hechos, derecho y prueba, lo vamos a presentar ahora como una historia con significado penal relevante, de una forma convincente y clara frente a un jurado que no conoce nuestro caso. Entonces, la primera afirmación justamente es la que tenemos que tener siempre en mente. Es nuestra primera oportunidad para exponer nuestra teoría del caso ante un tribunal o ante un jurado que no lo conoce. Entonces, en alguna medida lo que nosotros tenemos que hacer desde este momento es tratar de que ese jurado que no conoce nuestro caso vea el juicio desde la óptica que nosotros le vamos a proponer. Es decir, nosotros tratamos de que el jurado se siente en la silla que a nosotros nos conviene para que vea toda la litigación que vamos a hacer en el juicio. En ese sentido es que decimos el alegato de apertura es un anuncio de lo que va a pasar. Yo suelo decir bastante frecuentemente que la estructura de un juicio es muy similar a la estructura de un curso de capacitación. Un profesor una vez me dijo a mí en una frase muy cortita en qué consiste un curso de capacitación desde la planificación y la programación. Un curso y un juicio, diría yo, tiene 3 momentos. Dígales lo que les va a decir, dígaselos y luego dígales lo que les dijo. Un juicio se estructura bastante de esa forma. Dígales lo que les va a decir, presente su caso ante el jurado, dígaselos, produzca su prueba y luego dígales lo que les dijo, haga su alegato de clausura con su petición puntual. Entonces, este es el momento del anuncio y es el momento en el que nosotros tenemos que estar más claros en nuestro caso y sobre todo en cómo contarle nuestro caso a gente que no lo conoce.
Vamos a avanzar en las filminas y vamos a volver sobre esto, pero quisiera adelantarlo desde ya. Uno de los temas que nosotros tenemos que desterrar de nuestro imaginario y de nuestra cultura de litigación es que el que está frente a mí conoce el caso porque tiene el expediente. Porque muchas veces sucede que los abogados descansan en la tranquilidad o la comodidad de que después el tribunal se va a ir a deliberar y va a tener el expediente. Bueno, les tengo una noticia, lo hemos hablado bastante, en un sistema oral, en un sistema de juicio por jurados, el expediente no existe. Entonces, lo que nosotros no podamos anunciar con claridad en este momento no va a quedar claro en la cabeza de los jurados. Y en tercer lugar, es importante arrancar asumiendo que el alegato de apertura o la presentación del caso no es una instancia de producción de información. Yo no produzco prueba en este momento. Y eso, en términos de cómo utilizo yo las palabras, es muy importante. Porque ustedes piensen lo siguiente, llegan a un juicio. En general, cuando una llega a un juicio, trae un tiempo de trabajo en el caso anterior bastante prolongado, meses probablemente. Y durante los últimos días, cuando va a ir al juicio, ha estado trabajando mucho con la prueba, analizándola, viendo fortalezas y debilidades, revisando la teoría del caso, entrevistando a los testigos. Es decir, uno tiene todo muy fresco. Entonces, cuando nosotros abrimos un juicio, cuando hacemos nuestra presentación del caso frente al jurado, si hemos trabajado en forma adecuada, nosotros ya estamos casi que en condiciones de hacer un alegato de clausura. De hecho, nos encantaría porque ya vamos, hacemos la petición y nosotros estamos convencidos de nuestra posición. Bueno, lo que hay que evitar es convertir la presentación del caso en una instancia de producción de prueba o valoración de la prueba, porque esos son los dos momentos posteriores del juicio. Entonces, el alegato de apertura, la presentación del caso, es una especie de avance de la película que vamos a ver en las jornadas que dure el juicio. Y así lo tenemos que asumir. Y por eso es que cuando yo voy a hacer mi presentación, previamente a arrancar el juicio, es importante incluso que la piense, la estructure, la practique, se la diga a algún colega, a algún amigo, a algún familiar, a alguna persona cercana que no conozca el caso para que me puedan marcar qué se entiende, qué no se entiende. Esas son cosas sumamente importantes para ser efectivos al momento de llegar al juicio. Yo en esta presentación lo que voy a tratar de mostrarles es cuáles son los problemas que más frecuentemente se observan vinculados a la presentación de los casos en juicios orales, porque son justamente las cosas que creo que tenemos que evitar y las cosas sobre las que más tenemos que trabajar en nuestra litigación y también en estos espacios de capacitación para tratar de ir introduciendo algunas mejoras en lo que es nuestra estructura de litigio. El primer problema es la no presentación directamente de la presentación del caso, que se da de dos maneras distintas. La acusación siempre está obligada a hacer un anuncio inicial en un juicio oral, pero el tema es cómo se hace ese anuncio, porque cuando lo que hago es la lectura de la acusación escrita, en realidad yo no estoy haciendo una presentación. En primer lugar, porque la estructura propia de una acusación escrita, de la presentación de una acusación escrita, limita mucho mi posibilidad de contar una historia. Si yo lo que hago es leer el relato que puse por escrito para la audiencia preliminar con un formato determinado que tiene que ver con exigencias legales determinadas, relate el hecho, haga la calificación jurídica, luego ofrezca la prueba, probablemente convierta un espacio que yo tengo para generar mi primera aproximación de credibilidad con el jurado y mi primera relación de empatía con el jurado en una cosa absolutamente aburrida e incomprensible para el jurado. Entonces, la acusación no puede ser leída como una forma de presentación del caso, porque la presentación oral justamente tiene otras características. Lo vemos muy claro a esto cuando hacemos la inversa, cuando nosotros escuchamos una charla que nos interesa mucho y tratamos de copiarla, de pasarla a texto, lo que descubrimos inmediatamente es que el texto muchas veces no tiene lógica, no tiene sentido, no tiene una consistencia, cuando escuchamos a la persona que estamos desgrabando, que estamos pasando al escrito, nos pareció súper convincente. Eso porque son dos estructuras distintas de trabajo, la escrita y la oral. Entonces, todo lo que yo hago en el escrito, que queda claro y que lo hago justamente desde el punto de vista de la acusación,
para que la defensa pueda ejercer sus derechos sin ninguna vulneración de los mismos, en el formato oral tiene que ser presentado de otra manera. Por eso cuando lo que hacemos es la lectura de la acusación, no estamos haciendo una verdadera presentación del caso y, como les decía, estamos perdiendo un momento muy importante de contacto con el jurado y de contarle al jurado de qué se trata lo que va a ver a lo largo de las jornadas que dure el juicio. Con la defensa yo encuentro dos grandes problemas. El primero es que cuando hacen una apertura suelen utilizar ese tiempo para hacer una relación normativa, es decir, partimos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y llegamos a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pasando por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y todos los instrumentos internacionales y nacionales que se les ocurran que regulan el principio de inocencia y el derecho de defensa, pero no decimos nada concreto sobre el caso. Lo mismo que con la acusación, una cosa bastante aburrida, que para los jueces técnicos es innecesaria porque los jueces técnicos conocen el derecho, y para los jurados es innecesaria en este momento porque el derecho les va a ser instruido al llegar al final del juicio, y porque el que tiene el deber de instruir al jurado sobre el derecho es el juez técnico y no el defensor. Entonces, cuando ocupamos ese tiempo para contarle al jurado la cantidad de instrumentos internacionales que regulan el derecho de nuestro defendido a ser defendido, en realidad mal ocupamos un espacio en el que podríamos marcarles por qué vamos a sostener una determinada posición o por qué la acusación no va a poder probar su caso, que es lo que en definitiva está esperando el jurado escuchar. Bueno, saben que llegaron acá porque hay dos posiciones. La acusación acaba de presentarles su posición. ¿Cuál es la posición de la defensa frente a esto? Nosotros en la provincia de Neuquén hemos tenido ya 12 juicios por jurados. En la mayoría ha habido condenas, tuvimos una absolución, y como tuvimos un problema técnico con este video, yo lo estoy volviendo a grabar y lo estoy grabando después de que terminó un juicio por jurados en el que ha habido un veredicto que incluso generó como un cimbronazo entre los litigantes porque no sabían muy bien cómo interpretarlo, un veredicto en el que el jurado decidió que había un homicidio pero atenuado por la emoción violenta. Que era la posición de la defensa. La defensa en ese juicio sostuvo que había emoción violenta, hizo todo un trabajo. Yo lamentablemente no he tenido todavía la oportunidad de verlo, pero por los comentarios que he recibido, la defensa realizó un trabajo muy prolijo y muy disciplinado con relación a esa teoría del caso, desde el inicio del juicio hasta el final del mismo, y el jurado terminó dándole la razón. En la absolución que tuvimos también hubo un defensor, en este caso que les cuento reciente fue un defensor público, en el caso de la absolución fue un defensor particular, pero también un defensor que hizo un trabajo muy prolijo desde su presentación del caso en adelante, planteando dos cuestiones que fueron centrales para la valoración que hizo el jurado y la absolución del defendido. Entonces, la forma en que la defensa se planta frente al jurado, en términos de seguridad y certeza de lo que va a sostener a lo largo del juicio, no es una cuestión menor. Entonces, cuando yo no ocupo este espacio para marcarles dónde está la controversia, que es justamente lo que finaliza esta filmina, la importancia de plantear la controversia que voy a dar en el caso, difícilmente logre que el jurado vea cuál es mi rol en el juicio, porque no es necesario que yo les explique que soy defensora, que mi tarea es representar legalmente a la persona que está acusada, que hay instrumentos internacionales que le otorgan ese derecho, que hay instrumentos internacionales que establecen la presunción de inocencia, que la Constitución Nacional también lo hace y la Constitución Provincial probablemente también, porque todas esas cosas son abstracciones. Lo que el jurado necesita es que yo les cuente cómo en este caso concreto voy a efectivizar todos esos derechos en una estrategia concreta con relación a mi defendido. Entonces, ese es un primer gran ámbito que yo considero bastante problemático en cuanto a la posición que asume la defensa frente a esta posibilidad de hacer una presentación del caso. Y el segundo ámbito problemático, que es una discusión que a nivel provincial nosotros estamos manteniendo bastante, es que en realidad legalmente la defensa no está obligada
hacer una presentación de su caso. Porque lo que se entiende es que siendo la acusación la que tiene la obligación de probar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal de una persona, la defensa no está obligada a presentar una teoría, no está obligada a hacer básicamente nada más que esperar a ver qué es lo que hace la acusación. Que no esté obligada no quiere decir, y yo cada día estoy más convencida de esto, y estos dos casos que les refiero hacen más sólida mi posición, que no esté obligada no quiere decir que no deba hacerlo, y no quiere decir que estratégicamente lo más conveniente sea quedarse callado o simplemente decir vamos a ver qué pasa en el juicio. Porque si yo lo que voy a hacer es mostrar que la Fiscalía no tiene prueba suficiente para lograr una condena, tengo que anunciarlo en este momento. Si lo que yo voy a hacer es litigar una causa de justificación, tengo que anunciarlo en este momento. Si lo que yo voy a hacer es litigar porque mi cliente es inimputable, tengo que anunciarlo en este momento. Y si voy a pedir alguna figura distinta o algún atenuante, tengo que anunciarlo en este momento, porque lo que yo no puedo hacer, y eso es absolutamente inconducente, tanto en tribunales técnicos como en jurados, es llegar al final del juicio y plantear hipótesis que no solamente son alternativas, sino que son contradictorias unas con otras. El típico ejemplo de mi cliente no fue, pero si fue está justificado, y si no logré probar que está justificado es inimputable, y si no, por favor, no lo condenen porque le van a dar la perpetua, no es eficiente. Y yo en alguna medida siento que cuando permitimos que esto pase, estamos permitiendo un falso ejercicio del derecho de defensa, porque la defensa técnica lo que tiene que garantizar es que esta persona está representada como es debido en el juicio, es decir, que hay un abogado que se sentó, que pensó el caso, que habló con el acusado, que conoce cuál es la posición del acusado y que puede sostenerse desde un determinado lugar concreto, tratando de lograr la mejor solución posible para la persona. Esto tiene que ser desde el primer momento. Yo no puedo ir construyendo mi defensa en el camino del juicio, porque probablemente si hago eso, termine con una condena. Y lamentablemente eso es lo que vemos en los juicios que hemos estado observando aquí en mi provincia, que en general, cuanto menos clara es el planteo estratégico de la defensa, más altas son las chances de que la persona termine condenada, porque la Fiscalía, nosotros incluso tenemos una obligación de acusación penal única, es decir, la Fiscalía no puede plantear alternativas, sino que en general tiene que llegar con una acusación y terminar con esa misma acusación. Y la Fiscalía va preparada para probar la acusación que se está obligando a probar a lo largo del juicio. Si yo no tengo una estrategia alternativa, entonces difícilmente se va a ver clara cuál es mi intención de litigación a lo largo del juicio. Por eso es importante la presentación del caso, tanto para la acusación en estos términos de no leer la acusación, sino que presentar una visión de lo que sucedió, como para la defensa en términos de lo que se fija en la tercera línea, plantear la controversia del caso y fijar la pertinencia de la prueba. Y la gran ventaja que tiene la defensa es que cuando tiene una defensa afirmativa, cuando va a plantear una causa de justificación, o va a plantear la inimputabilidad, o va a plantear una coartada, la Fiscalía siempre tiene que ofrecer la prueba producir la prueba primero. Entonces la defensa siempre tiene la chance de decir, no voy a producir mi prueba, no voy a ir con mi teoría una vez que la Fiscalía terminó de producir su prueba, porque considero que la Fiscalía no ha probado su caso. Es decir, la defensa siempre tiene la chance de decir, ¿saben qué? Yo tenía toda una estrategia, pero no me parece necesario traer la prueba y producirla porque la Fiscalía no llegó al estándar de más allá de toda duda razonable, así que voy a alegar sin producir prueba. Esa es una posibilidad que la defensa siempre tiene. El tema es que la defensa tiene que estar clara en qué es lo que quiere hacer a lo largo del juicio. Y para eso, ¿qué es lo importante? Fijar la pertinencia de la actuación que va a tener a lo largo del juicio y plantear la controversia que se va a dar. La presentación del caso ante el jurado tiene que ser el elemento fundamental
para estas dos cuestiones, para fijar la pertinencia y plantear la controversia, porque ahí es donde le estamos diciendo al jurado: preste atención a esto, porque esto va a ser lo que más vamos a pelear a lo largo del juicio. Segundo ámbito de problemas que suelen observarse vinculados con la presentación del caso: la mala comprensión de la herramienta, lo llamamos, o bien la falta de claridad que aún tenemos sobre para qué nos tiene que servir la presentación del caso y cuáles son nuestras obligaciones como litigantes, como participantes técnicos en un juicio oral y por jurados. En este sentido es importante referirnos a lo que no es una presentación del caso, o lo que solemos mencionar como los no del alegato de apertura. En primer lugar, es muy importante que tengamos claro que por más bonito que hablemos y por más bien que nos salgan las oraciones, si no tenemos claro hacia dónde va nuestro caso, si no tenemos clara una estrategia de litigación previamente planificada en función a las posibilidades reales de nuestro caso, difícilmente vamos a hacer un buen trabajo. Entonces, por eso decimos que la retórica o la oratoria o el bien hablar no nos van a servir de mucho si no tenemos una historia que contarle y una presentación que hacerle al jurado. También en estos términos es importante el tiempo que vamos a utilizar. Yo ya en varias ocasiones les he mencionado la importancia de preparar previamente lo que voy a decir, en la medida de lo posible tratar de ensayarlo frente a alguien que no conozca el caso, y acá agrego un tema más: contar el tiempo que me lleva a hacer la presentación, porque si yo me tomo 80 minutos para decir algo que puedo decir en 10 minutos, entonces definitivamente algo no estoy haciendo bien. Los abogados en general tenemos como una cierta costumbre vinculada a tratar de decir de 5 maneras distintas lo mismo. Es como que a nosotros nos da la sensación de que no estamos siendo lo suficientemente claros, o de que nuestra idea no está llegando con el suficiente impacto a nuestro interlocutor, entonces volvemos sobre lo mismo y volvemos sobre lo mismo. Eso es una cosa que tenemos que tratar de evitar al momento de hacer la presentación del caso. Ustedes lo que tienen que pensar es que están frente a 12 personas que no conocen el caso, que tienen la presión adicional o la ansiedad adicional de no tener muy claro todavía por qué les tocó estar en este momento, en este lugar. Entonces es importante ser sencillos, simples y claros. Y si nos lleva 10 minutos, entonces 10 minutos es lo que tenemos que tomar, y no más de ese tiempo, porque cada minuto de más que utilicemos es una posibilidad más de incomprensión en realidad que estamos generando, o de inconsistencia en nuestro propio relato, de contradicción en nuestro propio relato, ¿sí? Entonces, primer tema importante: no es un ejercicio de oratoria, no es un momento para lucirnos con un bien hablar, sino que es un momento para hacer una presentación clara, sencilla y en la medida de lo posible breve, tan breve como nos lo permita el caso que estamos presentando. Tampoco se trata de un alegato político ni emocional. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que yo sienta o lo que a mí me parezca poco importa en términos de la presentación del caso. Nosotros tenemos que tener claro que lo que la prueba pueda demostrar es lo que a nosotros nos va a servir para medir nuestra efectividad en el juicio. Entonces tenemos que hablar en términos de hechos y de prueba en este momento, y no salirnos de ese esquema, porque si no, cuando empezamos a, ya vamos a ver más adelante que es importante tener un hilo conductor, por supuesto que sí, porque estamos contando una historia, pero cuando nos vamos hacia lo emocional, y hemos tenido nosotros alguna experiencia acá entre los simulacros que fuimos haciendo y las prácticas que se fueron generando, de litigantes que han pensado que al jurado hay que hablarle desde el corazón.
y nadie se toma más en serio. Para mí está bien, yo insisto en esto, nosotros tenemos una experiencia de 9 meses en juicio por jurados, no de 9 siglos, pero sin embargo constato permanentemente algo que antes creía como hipótesis. Nadie se toma más en serio las reglas de valoración de la prueba y de deliberación que el jurado. Nosotros hemos tenido deliberaciones que han durado hasta las 10, 11 de la noche, entre 12 personas que escucharon las instrucciones y escucharon cuando el juez técnico o la jueza técnica les dijeron: ustedes solamente tienen que valorar la prueba que se produjo en el juicio y no importa si sienten pena, si les da lástima, si les causa simpatía, todo eso tienen que tratar de correrlo y tienen que ver la prueba que efectivamente se produjo y ver si esa prueba es creíble o no es creíble con relación a las posiciones que se sostuvieron. Entonces, si nosotros sabemos que se les da una instrucción tan fuerte como esa a los jurados y que los jurados se la toman tan en serio como se la vienen tomando en los casos que nosotros hemos visto, hablar desde el corazón es subestimar un poco a la gente. Y otra sensación que tenemos con el grupo que hemos ido viendo los juicios y analizando qué es lo que pasa, es que a las personas en general, si hay algo que no nos gusta, es que nos subestimen. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese ámbito también. No es un ejercicio argumentativo, y acá decimos que hay una prohibición normativa y una limitación estratégica. ¿Por qué? Porque para hacer una argumentación yo primero tengo que tener una base. En un juicio esa base la da generalmente la prueba, es decir, yo puedo decir: y esto es así porque vino fulano de tal a declarar y dijo que en ese momento estaba en ese lugar y vio cuando Juan le disparaba a Pedro. Es decir, yo tengo que producir prueba, porque la argumentación tiene que ver con dar una explicación de por qué hay que considerar mi posición por encima de las otras posiciones que se presentan. Si yo tengo que referirme a la prueba para hacer una argumentación, la presentación del caso no es el momento porque la prueba todavía no se ha producido. De ahí que digamos que hay una limitación normativa. Si yo empiezo a valorar la prueba en este momento, mi contraparte podría decir: objeción, está hablando de cosas que aún no se han visto en el juicio, por tanto no puede ir adelante. Pero mi contraparte puede decir: no, que se entierre. Por eso también hablamos de la limitación estratégica, porque yo no tengo certeza, aún habiendo trabajado a fondo con la prueba, conociéndola, sabiendo cómo van a declarar los testigos, cuáles son sus fortalezas y debilidades. Acuérdense que acá estamos arrancando el juicio y todavía no tenemos una certeza absoluta de cómo va a transcurrir el juicio, de cómo van a declarar los testigos, de cómo se va a producir la prueba. Entonces, estratégicamente no es conveniente empezar a hacer argumentaciones en este momento y a dar explicaciones de por qué las cosas son como nosotros las decimos, porque puede sucedernos que a lo largo del juicio se nos caiga un testigo, cambie su declaración, tengamos que salir a buscar otras explicaciones. Entonces, si nosotros nos comprometemos en este momento a cosas que no estamos 100% seguros que van a pasar, eso nos lo va a cobrar la contraparte en el alegato de clausura. Por eso, empezar acá a argumentar sobre nuestras posiciones está prohibido y no es conveniente. Tampoco es una instancia para dar opiniones personales, por lo que les decía, porque el jurado está preocupado porque tiene en sus manos la vida de una persona y va a tener una de las decisiones más difíciles que nos pueden tocar, que es decidir si esta persona es culpable o no, sabiendo que probablemente si lo declara culpable tenga que cumplir muchos años de condena en una cárcel. Entonces lo que nosotros pensemos, la verdad es que le es bastante irrelevante en este momento, y vuelvo a lo que les decía al inicio, hay un tema de tiempos involucrados. Si yo me pongo a hablar de qué es lo que pienso y qué es lo que me parece, probablemente termine cansando al jurado o haciéndole sentir que los estoy subestimando, y todas esas son cosas que son inconvenientes para nuestra posición de litigación. Y finalmente, y esto es bastante frecuente de ver en los alegatos de apertura, sobre todo desde el punto de vista de las acusaciones, que son las que más han trabajado en la investigación con el expediente o el legajo, no es una relación del expediente ni es una relación de la investigación. Yo no puedo partir
mi presentación del caso hablando de el momento en el que el oficial Juan de los Palotes llegó al lugar del hecho. Porque si yo parto desde ahí, lo que estoy haciendo es una presentación de la investigación, no una presentación del caso. Y son dos cosas completamente distintas. Hay algunas cuestiones que nos cuesta muchísimo abandonar a los abogados. Una de ellas es el potencial. Hablamos de que las cosas habrían sucedido. Si yo llegué a un juicio, yo ya estoy convencida de que las cosas sucedieron como las voy a contar. Mi tarea, si soy acusación, es probar que el cuento que yo cuento realmente sucedió como yo lo cuento. Pero yo tengo que estar convencida. Si yo me planto frente al jurado y le digo, Juan de los Palotes sería el autor, ya estoy debilitando mi posición. Si yo traje a Juan de los Palotes a juicio, es porque estoy convencida de que es el autor y porque voy a traer prueba para convencer al jurado de que es el autor. ¿Sí? De la misma manera que si como defensa me paro y digo, vamos a ver que podría haber estado en otro lugar, bueno, si así de convencida estoy yo, ¿cómo voy a convencer a los demás? En ese sentido, es importante asumir que yo tengo que contar una historia de la que yo estoy convencida y que no es la historia de la investigación, ¿sí? No es la historia de cómo se dieron los distintos actos de investigación y cómo se fue formando el expediente o el legajo o la carpeta de investigación o como queramos llamarlo. Y este es un error bastante frecuente. Hablamos desde los ojos del policía que estuvo a cargo de la investigación en lugar de hablar desde los ojos de la víctima o el acusado en su caso, ¿sí? Entonces todas estas cuestiones tenemos que abandonarlas para hacer una presentación eficiente. De la misma manera que al principio decíamos la mala utilización o la no utilización del alegato, la no comprensión de en qué consiste el alegato, la presentación inicial del caso, al no utilizarlo, al no hacerlo, al hacerlo para hacer una referencia normativa o una referencia de instrumentos internacionales en lugar de para presentar un caso, también podemos verlo, si damos vuelta a la moneda, por decirlo de alguna manera, también podemos ver que hay un problema cuando lo que hacemos es sobredimensionar lo que vamos a presentar. Yo pongo un ejemplo siempre que me parece muy gráfico entre lo que se promete y lo que realmente es. Allá por el 2002, 2003, ya no me acuerdo muy bien en qué año, ustedes recordarán que se hizo una nueva versión de la película de Superman. Cuando uno veía el avance de la película, la publicidad de lo que iba a ser la película, quería ir al cine ya mismo a verla porque parecía que iba a ser excelente, buenísima, sin fisuras, entretenida, interesante, bueno, todo lo que uno espera de una película de superhéroes, ¿no? Yo personalmente cuando fui a ver Superman me pareció una porquería la película con relación a la promesa que había hecho el avance, que era como un peliculón. O sea, una película más de superhéroes, sin ningún vuelo, una cosa bastante previsible, tampoco tenía unos efectos así que uno diga, bueno, valió la pena verla porque descolló, y antes de que terminara ya estaba tan aburrida que me quería ir del cine. Entonces, cuando uno promete de más, genera una expectativa que si no cumple le puede ser contraproducente a la hora del paso de factura que le va a hacer en un juicio la contraparte y en la valoración el propio jurado. Entonces, cuando yo me planto, cuando yo me paro a hacer la presentación de mi caso, tampoco se trata de decirles que no les va a quedar ningún lugar a ninguna duda porque todo va a ser ultra, hiper, super, recontra, re creíble lo que les voy a presentar en el juicio. La modestia es una buena consejera en estos casos y sobre todo porque cuando nosotros nos presentamos ante el jurado probablemente nos hayan visto antes en la audiencia de selección y ahí ya empieza nuestro trabajo de construcción de credibilidad, pero esta es la primera vez que nos van a ver en acción con relación a nuestro caso. Entonces, sobredimensionar, sobregirarnos y prometer de más, calificar, adjetivar todo lo que digamos, no tiene demasiado sentido.
Por eso puede parecer redundante, pero yo no encuentro otra forma de explicarlo más que tenemos que ceñirnos a lo que es nuestra teoría del caso. Si nosotros hemos trabajado bien nuestra teoría del caso es suficiente para que las 12 personas que tenemos enfrente entiendan de qué se trata nuestra actuación en el juicio. Y en este sentido es que no tenemos que hacer compromisos para acreditar hechos que después no van a aparecer en el debate. Este es un primer gran problema, que cuando uno, de nuevo, insisto, se pone en el papel de observador y empieza a ver los juicios, uno ve, y esto suele suceder mucho con las defensas. Las defensas hacen aparecer hechos que nadie controvirtió, que nadie puso en discusión. Yo tengo que aprender como litigante a escuchar muchísimo a mi contraparte, porque mi contraparte es la que me raya la cancha de lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Entonces, si sé que va a haber algo que no se va a discutir, no es necesario que yo me comprometa a acreditarlo. O si sé que hay algo que no es relevante para la controversia que se va a dar en el juicio, tampoco es necesario que yo lo anuncie con bombos y platillos como el hecho a acreditar en el debate, ¿sí? Entonces, primer tema, no hacer compromisos para acreditar hechos que después no van a aparecer o no van a ser relevantes a lo largo del debate. No comprometer a los testigos con afirmaciones puntuales. Yo en mi presentación del caso no los puedo decir a ustedes, y va a venir Juan de los Palotes a declarar que nos va a decir que el día de los hechos él estaba perfectamente ubicado para identificar el lugar desde el cual Pedro le disparó a José. Porque yo no sé si va a decir eso, no sé si lo va a decir de esa manera, no sé si lo va a decir con esa contundencia. Yo sí puedo decir, y que Pedro le disparó a José lo voy a acreditar, entre otras cosas, a través de la declaración de Juan de los Palotes. Pero no puedo poner palabras en la boca de Juan de los Palotes. Hace un rato lo veíamos, la limitación normativa, la limitación estratégica, pero además la limitación de credibilidad, podríamos agregar en esta filmina. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a decir lo que los testigos van a decir en el juicio, si lo dicen tal como yo lo anuncié, también es un problema, porque perfectamente mi contraparte luego puede argumentar que yo hice un trabajo más que de preparación, de peinado de los testigos, y eso nunca es conveniente. Nunca es conveniente que generen una duda en cuanto a la legitimidad de la prueba que nosotros presentamos. Y tampoco es conveniente en términos de que probablemente los testigos, ustedes piensen que los testigos en general, salvo los policías o los peritos que están más habituados al ámbito del juicio, son personas que no quieren estar acá, que están nerviosas, en muchos casos que tienen miedo por las posibles repercusiones que tenga su participación en el juicio. Entonces puede suceder que cambien sus declaraciones, que cuenten las cosas de otra, cuenten lo mismo, cuenten algo que a nosotros nos sirve, pero lo cuenten de otra manera. Comprometernos con palabras en bocas de los testigos en la presentación del caso tampoco es conveniente en ese sentido. Y finalmente, el hablar de la credibilidad de la prueba de antemano. Bueno, esto lo resumo en lo que vimos hace un momento sobre la prohibición normativa y la limitación estratégica. No es conveniente hablar de cuán creíble va a ser nuestra prueba antes de presentarla. Sobre todo porque, recuerden, la instancia de valoración en un juicio para las partes es el alegato de clausura, y nosotros acá recién estamos en la presentación inicial del caso. Entonces, con todas estas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar nuestra presentación, vamos a hablar brevemente de algunos aspectos que podemos considerar y tomar en cuenta para estructurar nuestra presentación. En primer término, algo que la verdad es fácil decirlo, pero es muy difícil ejecutarlo en los casos en concreto, que es el hallazgo de un tema. Hace unos momentos les hablaba de encontrar un hilo conductor, encontrar una frase, una afirmación con la que se identifique todo el trabajo que nosotros vamos a hacer de litigación en el caso, y que el jurado la tenga como referencia de por qué presentamos la prueba que presentamos, por qué hicimos las afirmaciones que hicimos y por qué pedimos la conclusión o el veredicto que estamos pidiendo. Los norteamericanos, sobre todo los profesores de litigación norteamericanos, trabajan mucho
con el encuentro del tema para el caso, porque es de alguna manera como la frase marketinera que se nos queda cuando vamos a comprar una yerba y no otra, o una leche y no otra. Funciona más o menos en el mismo sentido, encontrar una afirmación que al jurado le permita recordar todo nuestro caso en una frase sintética. La teoría, como verán, la tengo. En la práctica esto es muy difícil de hacer. En el caso que les he contado en algunos momentos de este video y de los anteriores, de la absolución por parte del jurado, más allá de que el defensor no lo planteó en términos de tema concreto, sí uno de sus hilos conductores, por lo menos en el ejercicio de su defensa, fue la cuestión de las diferenciaciones sociales. Un pobre trabajador despedido y ahora acusado de haber matado a su empleadora que lo despidió injustificadamente, según él además. Todo eso fue uno de los hilos conductores de su litigación y, como les he contado, le fue bastante bien. Entonces, de lo que se trata es de encontrar una idea con la cual podamos identificar al jurado y que además sea, por supuesto, constatable a través de la prueba. Es decir, yo no puedo decir el caso del secuestro de los marcianos. Es decir, no puedo hablar de algo que no voy a poder probar. Pero sí, si encuentro una forma de identificar permanentemente la prueba con el caso y que el jurado lo recuerde, es una cuestión importante. Y si lo puedo resumir en una frase, digamos, es el caso de la mujer maltratada, que terminó muerta por su expareja o por su pareja actual. Bueno, este es un caso de mujeres maltratadas. Y referir esto como parte de mi historia, como la parte fuerte de mi historia, para partir la presentación de mi caso, es perfecto. Es perfecto, pero fíjense, debo llevar ya 5 minutos hablando y sigue siendo difícil a mí personalmente, de la misma manera que hace años atrás se me hacía muy difícil pensar en un contrainterrogatorio con preguntas sugestivas. En este momento se me hace muy difícil pensar en un formato metodológico que a mí me habilite para identificar siempre un tema. Es parte del trabajo de preparación de la presentación del caso. Encontrar esa frase, encontrar ese hilo conductor, encontrar esa afirmación con la que yo quiero que el jurado se identifique para mirar mi caso. En segundo lugar, cuando construyo mi presentación, hechos y no conclusiones. Yo en la presentación del caso pongo en la parrilla toda la carne de mis proposiciones fácticas. Lo más importante de la presentación del caso es presentar la teoría fáctica, ¿sí? Porque normativamente la calificación ya está dada, dijimos que el proceso no es solamente el juicio, que todo el proceso está estructurado para el juicio por jurados. Nosotros hemos pasado por la audiencia preliminar, ahí se ha discutido la calificación con distintas intensidades, lo vimos en el video anterior, pero hubo una discusión sobre la calificación, el juez decidió llegar a juicio con esta calificación. Entonces, ¿qué es lo importante para el jurado? Los hechos. ¿Qué pasó en términos fácticos? A lo largo del juicio y en las instrucciones finales, esto se va a convertir en una explicación normativa para el jurado. Pero en este momento, lo importante es cuál es mi historia. No, por qué yo concluyo que hay que condenar a una persona, o por qué yo concluyo que hay que absolver a una persona. ¿Cuál es mi historia de lo que pasó? Ese es el núcleo central del trabajo en la presentación del caso ante los jurados. Hechos, no adjetivaciones, también. Hechos, no calificaciones. Hechos, no abstracciones. Proposiciones fácticas que me permitan a mí construir una historia, por supuesto con significado penal relevante. Tercer aspecto a considerar, ya lo hemos hablado bastante, la extensión del alegato. En este sentido yo recomiendo muchísimo que se practique previamente, que se practique cómo se va a decir, qué se va a decir,
que se practique ante gente que no conozca el caso, para que nos puedan decir si estamos siendo lo suficientemente claros, si hay algo que es difícil de comprender, si hay algo que estamos dando por hecho y no es tan evidente, si hay algo en lo que estamos siendo demasiado detallistas y no es tan importante. Ustedes piensan que en general, como les decía en filminas anteriores, cuando llegan a este momento ustedes ya conocen el caso así, y hay muchas cosas que les van a parecer como ultra evidentes que para alguien que no conoce el caso no lo son, desde afirmaciones de lo más sonsas o sencillas. El otro día yo hablaba con un compañero que es fiscal sobre cómo había hecho una presentación, no en un juicio, sino que en una audiencia de control de la acusación, en una audiencia preliminar creo que era, y nos reíamos un poco porque yo le decía, yo trataba de imaginarme lo que vos estabas relatando, y en realidad en mi imaginación aparecía una imagen que era imposible, porque la forma en que vos lo relatabas tiene que ver con que vos conocés mucho el caso y tenés la imagen, pero el que te está escuchando no. Y vimos juntos esa parte de su intervención, y sí, realmente ha sido un relato que por supuesto en todo el contexto era comprensible, pero que cuando uno trataba de ponerse una imagen en la cabeza resultaba por lo menos complicado. Entonces nosotros siempre tenemos que pensar desde esta lógica. Tengo que ponerle una imagen de lo que sucedió en la cabeza a 12 personas que no saben qué es lo que sucedió, que no tienen ninguna información sobre el caso. Y tengo que hacerlo en forma breve, digamos, sin ocupar tiempo de más. Para esto, practicarlo previamente me parece que es fundamental para ser eficientes. En cuarto lugar, esto también es ultra, hiper, súper recomendable: el uso de ayudas audiovisuales, el uso de apoyos audiovisuales, justamente por lo que les acabo de decir. Si lo que yo quiero es fijar una imagen en la cabeza de 12 personas que no conocen el caso, con solo mi voz no alcanza. Ustedes deben conocer este gráfico que existe de cuánto retenemos de lo que escuchamos, cuánto retenemos de lo que vemos, cuánto retenemos de lo que vivenciamos. Y en general, escuchando, solo retenemos el 5% de lo que se nos dice. El uso de apoyos audiovisuales es central, sobre todo porque ustedes no solamente van a hablar de personas en la presentación del caso, van a hablar de personas, van a hablar de tiempos, van a hablar de modo, van a hablar de lugar. No es lo mismo si yo le digo a alguien, fue en la esquina de Mendoza y Chubut, que si traigo un plano, lo pongo en una pantalla y les marco en cuál esquina fue, y además de marcarles en cuál esquina fue, les muestro cómo es esa esquina, les muestro cuál es la geografía del lugar, les muestro cuál es la iluminación del lugar, les muestro qué pasa en las 4 esquinas. Le doy mucha más consistencia a mi relato, le doy otra dimensión a mi relato. Ya no es solo Mendoza y Chubut, que podría ser San Martín y Belgrano o Moreno y Rioja. No, es Mendoza y Chubut con una imagen concreta. Y cuando yo voy a hacer un relato de un suceso, tener el apoyo, aunque sea de un plano. Acá en Neuquén trabajan bastante con planos. Digamos, con planos, cuando hablo de planos me refiero, no sé, una captura de un Google Map que muestre la zona y que me permita a mí ir poniendo a los actores de la forma en que fueron apareciendo y con los recorridos que fueron haciendo. Cuando yo tengo el apoyo audiovisual para eso, soy mucho más clara que cuando solamente relato. Porque cuando tengo varias personas que intervinieron, entre los acusados, las víctimas, los testigos, la policía que llegó, lo que se hizo, es muy difícil retener toda esa información para alguien, insisto, que no conoce el caso. Por eso nosotros, parte de nuestro trabajo es tratar de hacerles la tarea lo más sencilla posible. El apoyo audiovisual es una de las grandes herramientas que podemos utilizar para hacerle el trabajo más fácil. Ahora bien, si yo voy a usar una ayuda audiovisual, un apoyo de cualquier tipo que se trate, una foto, un gráfico, un plano, una captura de pantalla, tengo que tener en cuenta dos cosas previamente. Por un lado, la cuestión logística, es decir, si yo voy a llevar un archivo en un determinado formato, tengo que estar segura
de que la sala en la que se va a hacer el juicio tiene el equipamiento para que yo pueda mostrar ese archivo. Desde lo más sencillo, a nosotros nos pasó hace poco en un juicio que estaba declarando una perita, una médico, y quería mostrar unas imágenes, y cuando pusieron el pendrive en la computadora no leía ese formato de archivos. Entonces, si yo voy a usar alguna cosa por fuera de mi voz, tengo que tener la certeza previa de que voy a poder usarla. Porque si no, esto se vuelve, a todos ustedes les debe haber pasado en algún momento que los invitan a dar una charla, una clase, van a hacer alguna presentación de algún tipo, y todas estas ayudas, como esto que estoy usando yo ahora, que son en nuestro favor, se vuelven en nuestra contra cuando el proyector no reconoce la computadora no reconoce el archivo está dañado y no lo podemos abrir. No nos puede pasar esas cosas a la mitad de un alegato. Por eso, previamente, tenemos que estar claros de que lo vamos a poder usar y de que la sala donde vamos a trabajar está preparada para, insisto en esto, desde lo más sencillo, desde, no sé, una pizarra para hacer un gráfico, hasta lo más complejo, un formato de archivo, no sé, de Mac utilizado en Windows, o cosas más complejas aún. Este es trabajo previo a la presentación. Y en segundo lugar, con relación a esto, también es importante que si yo voy a usar una ayuda audiovisual, practique previamente su uso. Y hago siempre la referencia para atrás porque me imagino hablándole al jurado y tratando de mostrarles con la imagen atrás. El tema espacial, el tema del uso del espacio es muy importante en la presentación del caso frente al jurado. Así como yo le estoy hablando en este momento a la cámara de mi computadora y me siento bastante estúpida porque no le estoy hablando a nadie, pero sé que les estoy hablando a todos ustedes y por eso miro a la cámara para tratar de llegar a ustedes a través de ella, así tengo que trabajar yo la presentación del caso frente al jurado. Yo no me puedo dar vuelta y ponerme a mirar la pantalla y darle la espalda al jurado y obnubilarme con el gráfico, la foto, el mapa que llevé, porque eso es muy poco eficiente en términos de generar una comunicación con las 12 personas que van a juzgar mi caso. Entonces yo, si voy a usar un audiovisual, tengo que prepararme para usarlo en forma eficiente para que el jurado pueda ver lo que yo estoy tratando de mostrarles, pero también para que mi comunicación con el jurado no se pierda, ¿sí? También, hace poquito yo estuve viendo un juicio por jurados que se realizó en Neuquén, donde hubo un par de problemas no con el formato, con el archivo, con todo esto, sino con la forma en que iban pasando las imágenes y el tiempo que se tomaba el litigante para irlas explicando, porque es como que iban en distintos ritmos, y eso, que en principio podría haber sido una ayuda, puede también convertirse en un factor distractor. Entonces hay que estar muy preparados para usarla en forma eficiente. Quinto lugar, ya lo hemos dicho 850.000 veces, yo tengo que fijar la controversia, es decir, fijar cuáles van a ser los puntos que van a estar en debate en el juicio, en qué cosas no estamos de acuerdo, las dos partes que vamos a litigar, y establecer la pertinencia de todo lo que voy a hacer. ¿Por qué voy a traer la prueba que voy a traer? ¿Por qué voy a hacer las preguntas que voy a hacer? Obviamente esto no en términos de ustedes van a ver que va a venir el policía Juan de los Palotes y yo le voy a preguntar esto porque quiero saber esto, sino en términos genéricos, pero darle al jurado esa big picture, esa foto general, para que después puedan ir viendo cómo voy llenando de información a través de la producción de la prueba lo que les dije al inicio. Y finalmente, anticipar la postura de la contraparte. Yo con esto tengo ciertas reticencias en términos de que siempre es bueno mostrarle al jurado, al tribunal técnico también, pero estamos hablando de jurados, mostrarle al jurado que sabemos qué es lo que viene a hacer la contraparte. Lo que no me parece que sea correcto es que gastemos el 80% del tiempo en criticar lo que va a hacer alguien que todavía no sabemos si lo va a hacer, ¿sí? Porque la estrategia de nuestra contraparte puede variar a lo largo del juicio, o sea, puede ver que le conviene más ir para un lado y no para otro. Entonces, si nosotros sabemos que nuestra contraparte va a hacer algún cuestionamiento muy puntual y que nos va a generar algún daño en la teoría del caso y podemos anticiparlo y darle una explicación razonable, bueno, es conveniente hacerlo.
Lo que no resulta conveniente, insisto, es utilizar la mitad del tiempo de la presentación del caso en criticar cosas que todavía no pasaron. Justamente por eso, porque todavía no pasaron. No sé, si yo soy acusación y sé que tengo una defensa que trabaja mucho con los temas de problemas en las investigaciones policiales, sí puedo decir, bueno, vamos a ver que la defensa va a intentar cuestionar todas y cada una de las actuaciones policiales, pero ustedes también van a ver que los policías que van a venir a declarar son gente profesional que hizo las cosas como la ley manda. Punto. No es necesario que yo haga una defensa corporativa de la policía. De la misma manera que si soy defensa y sé que la fiscalía va a cuestionar mi coartada porque todas las personas que traigo a declarar son parientes de mi defendido, puedo decir, bueno, van a ver ustedes que la fiscalía va a tratar de restarle valor a la posición que nosotros tenemos y a la coartada que les vamos a ofrecer por los vínculos que tienen las personas que van a declarar con mi defendido, pero en general la gente que se relaciona suele tener vínculos y van a ver que más allá de los vínculos son personas creíbles. Punto. No es necesario que yo me haga cargo de algo más allá de eso, porque si no, estoy, insisto, anticipando cosas que no sé si realmente van a pasar. Y finalmente, desde el punto de vista del juez, para las personas que tienen la noble tarea de conducir el debate, en cuanto a la presentación del caso de las partes, yo creo que, sobre todo porque nosotros nos encontramos en un momento de mucho cambio en la forma en que hacemos los juicios y en la forma en que litigamos los juicios, es conveniente que los jueces hablen con las partes antes de abrir el debate, antes de iniciar el juicio, y les recuerden ciertas pautas de qué es y qué no es la presentación del caso. Se discute mucho, por ejemplo, si el juez le puede poner tiempo a la presentación del caso. Se dice, no, pero eso es meterse en la litigación de las partes y los jueces no tienen esa atribución. Por supuesto, los jueces no pueden entrar a decirle a las partes cómo tienen que litigar concretamente un caso. Lo que sí pueden los jueces es poner pautas de este estilo, decirles qué cosas van a permitir, qué cosas no van a permitir, recordarles cuál es la finalidad de la presentación del caso, recordarles cuál es la importancia de que usen el tiempo en forma eficiente. Entonces, yo creo que parte de la conducción del debate, sobre todo en estos primeros momentos y en el juicio por jurados, sobre todo porque es una forma de enjuiciamiento ultra novedosa para nosotros, y porque el juez en un juicio por jurados lo primero que tiene que preservar es justamente al jurado. Hay que cuidar mucho al jurado, hay que cuidar mucho cómo le llega la información al jurado, hay que cuidar mucho que los litigantes, ni siquiera por mala fe, sino justamente por esto de la falta de costumbre y la falta de práctica de litigación frente al jurado, introduzcan información prohibida o realicen acciones que no son normativamente aceptadas. Entonces, fijar algunas pautas de inicio antes de arrancar el debate sobre cómo se les va a permitir actuar puede ser una forma eficiente de conducir más ordenadamente lo que sucede en el transcurso del juicio. Y ya para finalizar, yo les dejo acá al final 10 preguntas que están construidas para evaluar cómo yo construyo justamente la presentación de mi caso. No las voy a leer porque las tienen en el PowerPoint, las pueden ver tanto en este video como en el material adicional que les estamos ofreciendo. Me parece a mí que estas 10 preguntas son interesantes, sobre todo cuando se trabaja en equipo para preparar los casos, para litigar. Son interesantes para utilizarlas en forma previa al juicio, ¿sí? Preguntarnos esto e ir modificando los aspectos que no resultan del todo claros, no están del todo adecuados a estas pautas, puede servirnos para trabajar en forma más eficiente, que es de lo que se trata. Ya con esto yo voy terminando. Creo que estamos, como les decía, en un momento de muchos cambios y de muchos desafíos para nuestra profesión. El jurado nos pone a nosotros en la obligación técnica de ser más disciplinados, más ordenados, más responsables con nuestro trabajo, de prepararnos mejor, de trabajar mejor, de asumir el proceso como una estructura y no como un conjunto de islas que se van sucediendo unas a otras sin demasiado sentido,
y creo que en ese sentido tenemos que estar agradecidos de vivir el momento que vivimos. Mis compañeros y compañeras que están haciendo este curso y que viven en Neuquén, que somos todos trabajadores del sistema judicial y ellos del fuero penal específicamente, creo que no me van a dejar mentir cuando les digo que, no sé, a mí me parece increíble las cosas que estamos discutiendo hoy en día, cuando hace un poquito menos de un año todavía nos estábamos preguntando si el código se iba a implementar o no. Realmente el nivel de las discusiones y la cantidad de cosas nuevas que aparecen a partir de la incorporación de los jurados es para un abogado hermoso, porque es una posibilidad de repensar la profesión, de repensar la práctica y, para mí lo más importante, de repensar la relación del sistema judicial con la ciudadanía. Y como les he dicho mucho a lo largo de este video, también nos pone en el tremendo desafío de dejar de subestimar a la gente, que creo es lo crucial para este momento. Así que bueno, espero que estos videos les hayan sido de utilidad. Como les dije en algún momento, los que ya me han escuchado no deben haber escuchado demasiadas novedades, porque esto es algo que vengo repitiendo hace bastante. Quiero agradecerle a la Asociación de Pensamiento Penal por todo el trabajo que hace de difusión y por haberme invitado a ser parte de este curso. Y bueno, seguimos leyéndonos en el foro y discutiendo, debatiendo y construyendo conocimiento, que es lo más lindo de nuestra época. Un saludo para todos y para todas, y espero no haberlos aburrido demasiado.